Continuamos hablando esta noche sobre el tema de Yacyretá, las notas reversales, un tema que ha ocupado nuestra atención seguramente, no sé con qué nivel de profundidad, pero que ha ocupado espacio importante en todo tipo de prensa, prensa escrita, prensa radial y también, por supuesto, en las redes sociales, donde la gente hoy en día tiene esa capacidad que no existía. Les cuento a los millennials que nos están viendo, hace 10 años no existía la posibilidad de contar o de poder expresar directamente a los actores principales, a los tomadores de decisión, cuáles son nuestras posiciones. Y así como hemos escuchado en una interesantísima charla al ingeniero Ángel María Recalde, director de la entidad binacional Yacyretá, quiero agradecerle esta noche a un especialista en el tema internacional, que es el doctor Mario Paz Gastain. Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sebastián, un placer compartir contigo y con la audiencia del Canal Pro esta oportunidad que nos da para abordar un tema tan clave para el futuro de nuestro país. Totalmente, Mario. Aquí lo que escuchamos creo que queda bastante claro, una oportunidad de zanjar una antigua disputa, que en realidad más que una disputa fue una cuestión de negligencia, yo creo que de muchos años de ambos gobiernos, sí. y también por lo cual creo que se valora por lo menos la intención de querer solucionar esto, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso. Evidentemente la intención era desendeudar definitivamente a Yacyretá. Fundamentalmente cuando dice la deuda no es de Paraguay, yo no estoy de acuerdo, porque la entidad, ¿quiénes la conforman? Una entidad paraguaya que finalmente reporta al consumidor y al presupuesto paraguayo. Entonces, finalmente cae para nuestro lado. Y sí, reconozco que el objetivo fue ese, y también dar la generación de energía que puede producirse a través de la maquinización de Añacuá, que es importante, no solamente por esa generación de energía que hoy no se necesita, sino que a 10 años o 15 años a la vista podrá ser muy importante, sino también por la generación de puestos de trabajo, que son indudable fuente también de desarrollo y generación de circulante y posibilidades de mejor vida para la ciudadanía paraguaya. Y doctor, sí. Estuviste en el Senado, estuviste en el nacimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, sí. Estuviste asesorando bilateralmente, estuviste asesorando también a Cancillería en cuestiones sí. multilaterales y también bilaterales. ¿Cuáles son los riesgos que saltan a la vista a partir de esta negociación y cuáles podrían ser los escenarios más pesimistas a futuro? Bueno, si vemos el medio vaso lleno, evidentemente decimos que está todo muy bien, que fue lo que se pudo hacer, que la negociación finalmente es difícil, los resultados en una negociación ganar siempre hay que ceder para poder conseguir objetivos primordiales. Pero evidentemente que hay cosas que pudieron ser mejor hechas. Y no lo digo yo, lo ha dicho hace unos días nomás el futuro presidente de la ANDE, el ingeniero Pedro Ferreira, que se podría haber negociado. Sí, lo escuché. Y frente a esa afirmación, yo también pienso que podríamos haber sacado algo más. Cuestiones fundamentales no figuran en el acta de entendimiento, que es la base de las notas reversales, como por ejemplo la libre disponibilidad de la energía no está. Yo la leí y tengo el texto completo del acta de entendimiento y no está la libre disponibilidad, como así tampoco la cogestión real de Yacyretá. Resulta que estamos todavía en manos de aquella funesta nota reversal de 1992, que es la que transformó los aportes argentinos en préstamo y generaron los intereses que hoy generosamente, entre comillas, la Argentina no cede, pero era una obligación que asumieron ellos 20 años atrás. En 1973 la Argentina se obligó y se comprometió a garantizar en una nota reversal toda la deuda generada por Yacyretá. Al año 92, como no se hizo un metro cuadrado de obra, porque la Argentina no estaba en condiciones financieras, vino Carlos Menem y dijo: este es un monumento a la corrupción. Sí, y suspendió la obra, hasta que se puso en marcha con estas notas reversales que el Paraguay nunca aceptó. Es más, el Congreso en el 1995 dijo no. ¿Te tocaba estabas en el Congreso? Todavía no, 3 años después estuve, pero evidentemente nosotros siempre tuvimos esa noticia de que estábamos bajo la hegemonía argentina
que todavía sigue definiendo las cuestiones más, en un 90% todas las cuestiones de Yacyretá, y esas son las cuestiones a mejorar. Porque esta negociación de Yacyretá, como bien lo dijo el ingeniero Recalde en el bloque anterior que yo escuché, es un espejo para la negociación con Itaipú. Lo que nosotros cedamos, lo que nosotros no negociemos en la debida y precisa forma, nos va a costar, porque Brasil tiene ya formados sus equipos, porque Brasil ya tiene sus metas, y si nosotros fuimos de una manera aquí, no, difícilmente lo haremos de otra manera allá, cuando nos toque en el 2023. Espero que sea de otra forma, espero que logremos avanzar en cosas. Por ejemplo, este tema del territorio inundado. Es un reclamo que ya viene justamente desde 1992. No es que, está bien, se le puso números definitivos de 1.182 millones de dólares que se van a cobrar a partir del 2023 en 10 cuotas anuales que probablemente estén pagándose finalmente en el 2033 si tenemos suerte, porque si el antecedente que tenemos es como paga la Argentina la cesión de energía, que siempre paga atrasada, vos sabés bien, vos estuviste en el Congreso, siempre paga con 1 o 2 años de atraso. Entonces, una deuda por territorio inundado de 80%, que son 1.182 millones de dólares, se va a cobrar en 15 o 20 años cuando ya llevamos 20 años de mora. El territorio, las obras que no se concretaron, Hospital Regional de Encarnación, la terminal ferroviaria, la Unión Ferroviaria hasta Artigas, el hospital pediátrico de Encarnación, la entidad que ha dejado de ceder, de asistir a la Municipalidad de Encarnación, como lo han hecho todas las administraciones de Yacyretá hasta la fecha, para ahora que hay un intendente que no es colorado, que es Luis, y no reciben los aportes de Yacyretá. Bueno, esos comportamientos son los que nosotros tenemos que mejorar. No desde una perspectiva partidista, porque yo lo que quiero es que fundamentalmente aquí tiene que estar presente el interés nacional, que es el interés que todos tenemos que proteger, y fundamentalmente cuando miramos este tema de Yacyretá, que fue hecho a apuradas en 1973 por una necesidad geopolítica de la Argentina. No olvidemos que esto fue una copia mal hecha de Itaipú. Y todavía era una rémora que venía arrastrándose. La Argentina inició, ¿sabes cuándo inició esta? Yo tuve acceso a mucha información que me dio el extinto canciller Luis Ramírez Werner, gran canciller de la República del Paraguay, que me dijo, esto empezó en 1927, entre los embajadores Paraguay y Argentina acreditados en Washington, Honorio Pueyrredón y Eusebio Ayala, que firmaron un memorándum donde la Argentina, si se hacía Yacyretá en la costa paraguaya, nos iba a dar el 7% de los beneficios. Bueno, esa impronta que siempre ha tenido el vecino de la otra orilla, de hegemonía y de un poco de imponernos las condiciones, no, por supuesto que no son esas, y gracias a Dios jamás ese acuerdo tuvo andamiento, pero nos hizo entrar en un territorio complejo, contradictorio, complicado, que necesita, yo creo, y fundamentalmente, la posición histórica de la Cancillería era no avanzar 1 metro cuadrado de obra, sino se desendeuda definitivamente Yacyretá. ¿Cómo se desendeuda definitivamente Yacyretá? Con la aprobación de las notas reversales en el Congreso. Hoy hay media sanción en el Senado. Todavía este circuito legislativo no se completó en diputados, pero sí está licitada la maquinización de Añacua. Y estas son las cosas que entran en el territorio de la contradicción de lo que se dice, de lo que se defiende, porque no se debió avanzar en este proyecto si no teníamos las notas reversales definitivamente aprobadas por el Congreso. Por eso que hubo el apuro, por eso que hubo ese lobby intenso que hizo el gobierno saliente, y que más o menos le dejó en un callejón sin salida al gobierno entrante. No le dio muchas posibilidades, y esta negociación, que sinceramente pudo haber sido superior, mejor, no digo que no se avanzó, yo creo que se hicieron cosas importantes. Finalmente hay una reducción muy relevante de la deuda, pero ¿qué control hubo sobre la suma que se
que se acreditó finalmente. Sí, hay, ¿Qué ahí hay un gestión de tema. Contraloría y Sí. de auditoría Nunca, hubo sobre nunca, ese nunca creo que se permitió Nunca. la auditoría. Única vez que, ¿te acuerdas, Sebastián, que en 2004, 2006, 2007, no recuerdo bien los años, una sola vez entró la Contraloría Sí, General de la yo República estaba en el de Congreso Yacyretá y y solicitamos encontró ahí una serie de inconsistencias en los documentos y no entró nunca más. Sí. Entonces, para tener los números realmente, aunque sean 1.000, 5.000, 6.000 o 3.000 o 200, bueno, pues tenemos que tener, como lo haría en la empresa, como lo hace un empresario en su negocio, tengo que tener un balance auditado y controlado que me diga ciertamente y con el máximo de fidelidad cuál es el número que realmente es el que debemos o el que no debemos y dar cuenta a la sociedad con un sentido de transparencia, que entre paréntesis fue uno de los avances que se hicieron en esta administración, los temas de la transparencia, en la gestión pública. Bueno, pero en este tema lamentablemente no hubo esa concurrencia de mucha transparencia y es lo que deja al margen a la sospecha. Ahora bien, para ir dándole un punto de avance hacia lo que va a ser Corpus y Tacorá, la posición de Cancillería, por lo menos hasta el 2013, que la que yo conozco y la que conocí, no se pueden hacer bajo el paraguas de Yacyretá. Hay que hacer nuevos acuerdos que establezcan una posición de mayor paridad entre el Paraguay y la Argentina, y quizás habrá que hacer una negociación tripartita, como bien lo estableció en ese sentido el ingeniero Recalde, de la integración energética, porque hay intereses de los tres países que van a estar finalmente afectados o beneficiados por la realización de estas obras. Vamos a quedarnos ahí, Mario, porque vamos a retomar de la parte de integración, que es tu especialidad. Estamos con el doctor Mario Paz Castaing, ex senador de la República, asesor de Cancillería, fundador de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur y asesor también del Parlamento del Mercosur. Hablando sobre este tema de Yacyretá y sobre todo las proyecciones que tiene y cuáles son las implicancias que tiene para el desarrollo paraguayo. No se vayan, que volvemos después de la pausa. Continuamos conversando con el doctor Mario Paz Castaing, ex senador, especialista en temas internacionales, sobre el tema de Yacyretá y esta aprobación de las notas regresables. ¿Cuáles serían las consecuencias para el Paraguay en un futuro inmediato y a mediano plazo? Por supuesto, ni que hablar a largo, porque Mario, acá hablar a largo plazo es prácticamente ciencia ficción. Sí, pero hablaba sobre el tema de integración y yo me preguntaba en estos días cuando escuchaba estos debates, ¿no será que en realidad el tema de la energía puede ser definitivamente una herramienta lo suficientemente útil para generar una integración real? Hablo siempre la referencia a la Unión Europea, sí. Y la Unión Europea no se juntaron a partir de veleidades, sí, ni del carbón y del acero, sino que se juntaban alrededor del carbón y del acero porque era una necesidad. Puede ser para nosotros geopolíticamente un elemento. Ciertamente lo que decís, Sebastián, es así. Además, hay una cuestión que es primordial en todas las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales no son solamente de amistad, de vecindad, de buenos vecinos, de confraternidad y de muchos abrazos y muchas frases pomposas y llenas de retórica, ¿no? Sino fundamentalmente de convergencia de intereses. Y acá tenemos un interés común, los países del Mercosur, incluido Uruguay. Porque Uruguay también recibe incluso la energía Yacyretá transferida desde Brasil o transferida desde la Argentina. Todos tenemos, y entonces es un elemento al cual todavía no se le ha dado la velocidad y la dinámica necesarias para impulsar realmente el proyecto de integración hacia una fuente positiva para los cuatro países. Ni que hablar de alguna vez tendremos la Venezuela democrática, alguna vez tendremos que tendrá que recuperar también su posibilidad energética, que fue muy importante, que hoy está diezmada y destrozada por este gobierno delirante y quién sabe cuánto tiempo le dará para recuperarse. Es tremendo. Es muy difícil, pero de todas maneras los cuatro países fundadores del Mercosur
y si se incorpora a Bolivia, con mayor razón aún, porque tiene la potencia del gas. Entonces, tenemos una razón común por la que pelear la energía, por qué pelear la integración. Peleemos la integración más allá de los enredos, más allá de las dificultades, más allá de nuestras asimetrías, que son las que realmente nos han impedido avanzar y progresar en el sentido de la integración. La integración ha sido un desarrollo de prácticamente 29 años, 28, perdón, que ha estado prácticamente en muchos anhelos, en muchos objetivos grandilocuentes, pero no se convierte ni siquiera en el paso fronterizo hábil y de acceso inmediato a los ciudadanos que sufren 5 o 6 horas ahí en el puente San Roque, Encarnación Posadas, o acá en Puerto Falcón, porque todavía el artículo primero del Tratado de Asunción cuesta ponerlo en práctica en su totalidad. La amenaza que tenemos, digo amenaza, no sé si es la palabra más feliz, las posiciones muy cambiantes a partir de los gobiernos, y sobre todo una cuestión que ha polarizado no solamente a nuestra sociedad, que dentro de toda polarización, que a mí de por sí no me parece mala, sino que me parece nada más que llamativa y poco influyente sobre otras decisiones, se ha trasladado un poco a los estados. Si asume nuevamente un gobierno de corte populista en la Argentina, ¿cómo podríamos nosotros llevar adelante un acuerdo o la prosecución del acuerdo de Yacyretá, Corpus, Itacorá? ¿Sería eso posible teniendo a una persona que ideológicamente no esté en la misma línea? Obvio, ojo que no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre el futuro ni de Macri ni de nada. Nuestros países, y hablo de los países de América del Sur fundamentalmente, les ha costado una barbaridad superar esas barreras del pensamiento ideológico que pueden ser divergentes. En Europa no importa que el grupo popular o el grupo socialista estén con una mirada o otra, porque el interés común es el interés de todos ellos. Y eso es todavía lo que nosotros no comprendimos, que más allá del fanatismo y la radicalización de nuestras ideas políticas o de nuestras visiones del mundo, tenemos que tener una visión común de los intereses que realmente nos facilitan la mejor vida para todos nosotros. Y todavía eso estamos supeditados realmente a que ojalá, si viene un gobierno de izquierda o populista o lo que fuere, o una derecha recalcitrante que es tan negativa como una izquierda, sí, como lo tuvimos a Menem, como lo tuvimos a toda esta gente que sabemos perfectamente cómo han destrozado la vida de sus pueblos. El caso de Chávez, el caso de los Castros en Cuba, que son gobiernos que no han podido superar la medianía y aunque han avanzado, sobre todo Cuba avanzó en educación, pero ¿a costo de qué? A costo de muchas cosas que hoy, y sobre todo de las libertades. Pero de todas maneras, para no salirnos del tema y volviendo al punto de reflexión, evidentemente un gobierno pasa a los 5 años, pero la marcha de la política pública tiene que ser una política de Estado, un Estado que se proyecte a 10, 15, 20 años de cumplimiento. Y bueno, esa es la tarea pendiente, no solo en el Paraguay. Miremos lo que está pasando en la Argentina, miremos lo que está pasando en Brasil, que aunque ellos son más previsores, tienen sin embargo muchas dificultades a raíz justamente de estos colapsos políticos, colapsos de corrupción que han destruido realmente la base social y política de estos pueblos. Mario, ya tenemos cámaras constituidas, ya tenemos una Cámara de Diputados constituida con un presidente que es del grupo del oficialismo, digamos. Sí. ¿Qué futuro le ves a la media sanción de la nota reversal en estas condiciones? Y yo creo, haciendo un cálculo realmente de la Realpolitik de von Bismarck, sí, creo que se va a aprobar, porque van a tener los votos
El Partido Colorado tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados. Y es muy probable, salvo que de repente el presidente electo recuerde las frases que hacía en campaña, sus compromisos de campaña, y de repente ya al mando del Comando General de la República, a partir del 15 de agosto, de otra instrucción. Pero si se sigue el camino que yo creo que se va a seguir, porque además hay una cuestión que la dijimos en el otro bloque y la vamos a repetir. El gobierno saliente le dejó prácticamente sin un margen de maniobra porque no consultó, no participó, así como designó la embajada de Israel, trasladó la embajada de Israel, tampoco hizo parte de trabajar juntos el tema de Yacyretá. A lo mejor no sé si lo hicieron en forma privada, pero públicamente no lo hicieron. Entonces, estimo que así en términos de aplicación de la política que se está viendo y que se está desarrollando, entiendo que esas notas reversales van a ser aprobadas. Y bueno, tendremos que soportar probablemente embates y ojalá estos proyectos que se vienen de Itacorá, Corpus y los que puedan surgir en el futuro realmente precisen lo que la línea histórica de la Cancillería paraguaya ha señalado. Nuevos acuerdos. El Paraguay de Yacyretá ya no resiste más porque no nos protege más. Mario, muchísimas gracias. Mario, un placer haber compartido contigo y con toda la Igualmente, muchas gracias. Estuvimos con el doctor Mario Paz, ex senador de la Nación, asesor en temas internacionales, especialista en temas internacionales y bilaterales. 3 ideas nada más rescatadas esta noche. En primer lugar, una premisa fundamental de toda negociación que divide los distintos niveles de decisión que tenemos las personas y tenemos los estados. Existen intereses y a partir de los intereses existen posiciones. Esto lo dice Fisher, el famoso profesor, prestigioso profesor de la Universidad de Harvard, que nada más y nada menos está comparte la cátedra con Yamil Mahuad, expresidente del Ecuador, que firmó el Tratado de Paz con Perú en un momento donde nadie pensaba que la paz podría llegar, y tuve la oportunidad de escucharlo hace un par de días en Madrid, y él le hablaba sobre el tema de la importancia de comprender que los intereses nunca van a cambiar, pero las posiciones sí pueden llegar a cambiar. Entonces hay que diferenciar una de otras. En segundo lugar, el altísimo nivel de desconocimiento que existe sobre las cuestiones técnicas y jurídicas y políticas que hacen al entorno de una negociación. Esta es una cuestión bastante compleja. Yo decía al principio y lo reitero ahora, Yacyretá y Itaipú son temas sobre los cuales se habla mucho, se escribe mucho, pero se lee muy poco. Es muy poca gente la que tenemos, como la que nos ha acompañado aquí hoy, que tienen el tiempo de poder leer y poder explicar con claridad qué es lo que va a ocurrir en A o B posición, porque las discrepancias van a existir. El presidente Mahuad decía que cuando salió su foto, que fue una foto que, si mal no recuerdo, fue quitada aquí en Asunción, en ocasión de la toma de posesión del entonces presidente Cubas Grau, su popularidad, su aceptación cayó de un 64 a un 19%, porque en ese momento, lógicamente, el Perú era, trabajando él con Fujimori, una foto era una traición, una altísima traición a la patria. Pero para eso él dice, y lo último, que es la tercera reflexión que me queda en esto. Definitivamente, como país, nosotros tenemos que definir en un mar de comunicación y de desinformación, en un mar de información y en un mar de desinformación y de mala información, porque son 3 categorías. Hace poco este actor americano Denzel Washington decía: si tú no lees los diarios, estás desinformado. Si tú lees los diarios, estás mal informado, decía. Y a eso yo le agregaría, si uno lee las redes sociales, sí que definitivamente uno puede recoger, como dijo Humberto Eco, las redes sociales le han dado voz a millones de cretinos que podrían hablar solamente en un bar y con 4 copas de más. Pero es la realidad en la cual nosotros nos nutrimos y tomamos posiciones, pero tenemos que recordar primero cuáles son nuestros intereses y tenemos que discutir sobre los intereses.
¿Cuál es, como dicen estos negociadores de la Universidad de Harvard, cuál va a ser nuestro problema y cuál va a ser nuestro paisaje en estos próximos 5 años? ¿Va a ser el tema energético un problema? Porque el problema yo lo asumo para solucionarlo. ¿Va a ser un problema la seguridad? Porque el problema yo lo asumo para solucionar el problema de inseguridad. ¿O va a ser un paisaje? ¿Cuál podría ser un paisaje? No sé, yo no me animo a decir porque después las críticas de ustedes hacia mí son inmisericordias en las redes sociales. Pero el paisaje puede ser, qué sé yo, no vamos a construir un aeropuerto porque no tenemos capacidad de hacerlo y nos chuparemos al nuestro aeropuerto internacional Silvio Pettirossi pues 5 años más, porque no podemos. Ahí hay algo, una magia negra que evita que cualquier tipo de modernización sea imposible. Perfecto. Entonces yo separo eso de mi programa de gobierno y lo dejo como paisaje. Pero si voy a elegirlo como problema, tengo que tener solo una solución. Y para tener una solución tengo que tener, lo que nos decía al final aquí el doctor Mario Paz, tengo que tener una comunicación. Si yo no comunico lo que en realidad la gente necesita saber, lo que se hace es levantar las expectativas. Y cuando uno levanta las expectativas, lo que ocurre es que ningún tipo de resultado va a ser satisfactorio. Porque el problema no son los resultados, el problema eran justamente esas expectativas que nosotros no habíamos generado. Espero que ustedes esta noche por lo menos puedan pensar, reflexionar, hablar en casa, hablar con los amigos, hablar con los compañeros de facultad, con los amigos del trabajo y ver cuáles son nuestros intereses para los próximos 5 años. En el año 2030 nosotros alcanzamos nuestro pico de generación de energía eléctrica instalada a hoy. Y para el año 2030, amigas y amigos, está a la vuelta de la esquina. ¿Alguien está pensando en hacer proyectos de generación de energía? No hablo solamente de las hidroeléctricas que hemos hablado aquí, estoy hablando de energía eólica, estoy hablando de energía solar. ¿Hay algún empresario en el Paraguay que quiera invertir en eso? Yo dudo. Aparte Elon Musk, que anda haciendo baterías por todo el mundo para juntar energía, no conozco que en el Paraguay haya nadie que tenga el dinero, por lo menos para hacer un ensayo y pueda hacerlo. Entonces son cuestiones que tenemos que plantearnos si queremos instalar nosotros el tema como un problema y no como un paisaje. A mi criterio y a criterio de este espacio periodístico, ustedes ya lo saben, para nosotros el tema energético es un problema, no es parte del paisaje. De allí y de Itaipú y Yacyretá dependen de los próximos 100 años de desarrollo del Paraguay. Podemos dejar pasar la oportunidad y será realmente una pena. O podemos aprovecharla y entraremos en un camino de crecimiento que en 10 años más les aseguro que nosotros mismos vamos a recordar cómo era este país hoy. Muchas gracias y buenas noches.